crudos, por lo menos los últimos 50 años, porque desde el 67 Lima no conocía en algunos de sus puntos altos una temperatura por debajo de 10 grados. Estamos en consecuencia en circunstancias excepcionales. Y hemos invitado por esa razón a un especialista en enfermedades respiratorias, tanto del Hospital María Auxiliadora de Villa María del Triunfo, como de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa. Hablo de la doctora Iris Puente. Señora, muchas gracias por estarnos acá y darnos información y aliento en estos días de frío crudo que estamos viviendo en la costa, por la humedad, pero de frío terrible en las zonas altas de la sierra, menos 20 grados en algunos lugares, y de friaje en la selva. Díganos, por favor, qué síntomas se está descubriendo como novedad en este año 2022. Buenos días con todos. Para mí es un placer estar en esta mañana con ustedes y antes que nada, primero mandar un saludo fraterno a todos los maestros que son grandes contribuyentes para nuestra formación de todas las carreras en realidad, ¿no? Y bueno, es muy cierto que este año, comparado a años previos, hemos notado una gran marcada disminución de la temperatura y Lima lo ha notado, ¿no? Hemos el 29, 30 de mayo hemos notado una caída sustancial de la temperatura, tanto que hemos llegado hasta 10 grados y esto es más notorio en las madrugadas. Y es peor aún, como mencionaba el señor Fernando, la época de la helada por encima de los 3.000 metros o la época del friaje, que son de 6 a 10 episodios en toda la selva. Entonces, todo esto va a repercutir en todas las manifestaciones respiratorias, de los cuadros respiratorios con tos, estornudos, congestión nasal, y esto predominantemente es por causa viral, ¿no? Y ya en uno de esos cuadros virales, pues se van a complicar con cuadros bacterianos que recién ahí notaremos complicaciones como fiebres persistentes o cambios de la secreción que expectora el paciente, y ahí recién necesitaremos pues cobertura antibiótica, ¿no? Puede parecer una pregunta boba, Ajá. pero ¿cuál es la relación del frío con las enfermedades respiratorias? Es decir, por mantener la ventana abierta, por caminar sin mucho abrigo, por andar sin medias, ¿no? Como las mamás siempre le dicen a los niños, ponte las medias, te vas a resfriar. ¿Cuál es la relación? ¿Tienen razón las mamás cuando dicen que si uno no se pone las medias se puede resfriar? En realidad tiene mucho que ver. Lo que pasa es que en el invierno nosotros en la vía respiratoria tenemos las células que tienen pequeñas vellosidades que se llaman cilios, que estos normalmente están en constante movimiento para transportar las secreciones que normalmente producimos, y si estamos resfriados aún más. Sucede que con los cambios de temperatura brusca estos disminuyen en movimiento y entonces tienden a acumular las secreciones. Ahora, ¿qué más sucede en invierno? Tenemos tanto frío que cerramos las ventanas y disminuimos la ventilación del medio ambiente, ya sea que estamos en el trabajo, en la casa o en el transporte. Entonces, los virus que están en aumento en esta época no son eliminados tan fácilmente del medio ambiente, y si alguien está enfermo, pues el contagio es más rápido. ¿Y cuánto influye la humedad, sobre todo que se vive en la costa, ¿no? En la capital. Aún más todavía, porque eso promueve el crecimiento de bacterias y virus en esta época, más aún. Entonces complica todos los cuadros. Y recordemos que en esta época pues también nuestros niños retornan a las escuelas, a los colegios, y la poca práctica de la higiene pues en ellos hace que retornen enfermos a casa, y ellos pues empiezan todo este ciclo de contagios en el hogar. Ya contagian a mamá, papá, al hermano, nuestros adultos mayores, y todo esto hace que pues se complique más la situación, ¿no? Doctora, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Qué relación tiene el tema de la alimentación y cómo influye justamente en la prevención de enfermedades respiratorias? Porque también escuchamos mucho decir que hay que consumir determinados alimentos, cítricos sobre todo, frutas, bebidas calientes, el famoso kion que se ha hecho no muy popular en estos últimos 2 años. ¿Qué influencia tiene la alimentación y, si es así, qué nos recomienda en cuanto al consumo para tener un organismo mucho más resistente, ¿no? a los virus? Ok, esa es una pregunta muy importante. La nutrición es fundamental para todo tipo de persona, puesto que contribuye para la regulación de todo nuestro sistema inmune, el tránsito intestinal, desarrollo cerebral, entre otros. Entonces, si es una persona que no recibe los nutrientes apropiados, pues todo esto se va a ver alterado y definitivamente pues te hace más propenso a la formación o al desarrollo de diversas enfermedades, no solo las respiratorias. Entonces, sí es importante tener una alimentación balanceada, y más ahora pues en nuestro país que sufrimos de desnutrición, anemia, que son problemas muy marcados y crónicos que llevamos en nuestra realidad. Entonces, es muy importante llevar en realidad una alimentación balanceada. ¿Qué alimentos son recomendables?
alimentos ricos en vitamina A, vitamina C. ¿Cuáles como son? por ejemplo, Frutos cítricos, naranja, el kiwi, las fresas, las verduras que también tienen ciertas vitaminas como la zanahoria, entre otras, ¿no? Y esto variarlas o combinarlas con otros tipos de alimentos como carbohidratos, el trigo, la quinoa, entre otros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los errores en consulta cuando llega el paciente? ¿Cuáles son los errores que normalmente cometemos en casa que hace que lleguemos ya a consulta en mal estado, inclusive con una neumonía a cuestas? Eso es otra de las cosas que vemos con gran frecuencia. En nuestro país sufrimos de la automedicación. Mamá, papá notan que hay algo, ya empiezan. Sí es muy válido los remedios caseros, muchos de ellos, como comentaba Carlos, ayudan a la fluidificación, ayudan con la tos, ayudan con la expectoración. Sin embargo, la automedicación, el uso de remedios caseros hace que el padre pues solape los síntomas o no se dé cuenta de los signos de alarma, y ya llegamos con niños que pueden estar con un cuadro de neumonía, que requieran un manejo hospitalario, que requieran manejo endovenoso de antibióticos, entre otros. Entonces es importante que, si bien en un inicio notemos síntomas muy leves, pero que no están mejorando con el transcurso de los días, es importante llevarlos al especialista para poder diagnosticar oportunamente el cuadro y darle el tratamiento que requiere, ¿no? La automedicación muchas veces genera un gran problema de subdiagnóstico de las patologías respiratorias y otras en realidad. Doctora, quisiera retomar una pregunta que le formuló Mabel Huertas, que me interesa mucho, respecto del frío. ¿El frío en sí mismo es negativo o puede ser positivo que nos acostumbremos, que tienen tendencia a vivir muy encerrados en sus casas con las ventanas cerradas? Ya nos ha dicho usted que conviene ventilar para que no se concentren los virus y las bacterias, pero conviene salir y exponerse al frío para no perder defensas naturales, naturalmente bien abrigado y con el pecho y la garganta cubierta. Todo en exceso es malo. Nosotros necesitamos, como seres humanos, también adaptarnos a esta etapa de frío. Requiere que nosotros dentro del hogar cubramos, sí, o tengamos ciertas precauciones de abrigarnos, usar la bufanda y todo esto. Incluso se recomienda usar ciertos calefactores dentro del hogar para mantener un poco caliente el ambiente. Sin embargo, si es que esto lo mantenemos muy constante o le llevamos a temperaturas muy altas, va a hacer que el cuerpo no se adapte a ese nuevo clima, esa nueva etapa de frío. Entonces esto tampoco permite que desarrolle las defensas necesarias para poder contrarrestar las otras cuadros que pudiesen suscitar. Entonces, el abrigo o el mantener el ambiente caliente hasta cierta medida, ¿no? Tanto así que no permita tampoco... O sea, ¿cuánto? ¿22, 23 grados? En promedio. 28. Bueno, doctora Iris Puente, muchas gracias. Qué suerte que tienen pacientes suyos, tanto en Villa María del Triunfo como en la Clínica Peruano-Japonesa, y hay que decirlo también en el Centro Médico Oscar Romero. Muchas gracias por su presencia acá y por los consejos que nos ha dado para hacer frente a lo que es inevitable todos los años. Estamos en el invierno, estamos comenzando el invierno, que se ha presentado muy crudamente. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, Mabel. Así es, escuchamos la actualización de los titulares y volvemos.